hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Rix. Cuando uno piensa en las montañas nevadas, le viene a la mente la Navidad, los hombres de nieve, cabañas acogedoras y tomar una taza de chocolate caliente a la luz de una cálida fogata, sobre todo a la gente que jamás ha pisado o tocado la nieve. Pero la realidad es muy diferente a la ficción, y las temperaturas bajas y las zonas nevadas han sido evadidas por el ser humano desde tiempos inmemoriales, debido al riesgo y al peligro que éstas representan. No solo me refiero a las temperaturas bajas y al riesgo de morir congelado o víctima de una hipotermia, sino también a las bestias carnívoras que habitan en los parajes nevados y elevados, tales como osos, lobos y muchas otras fieras. Algunas de estas fieras incluso no están catalogadas por la zoología, pues no son animales, pero tampoco son humanos. Criaturas que más bien entran en la rama de lo paranormal, algo monstruoso, algo que se encuentra en un punto medio entre humano y animal, que habita en las montañas más elevadas y alejadas de la civilización, en la parte más alta de las montañas nevadas de los países más fríos de todo el mundo. Una criatura que pareciera ser digna de cualquier leyenda de terror contada a los niños por sus abuelos o por los mismos padres, para que estos no salgan tarde de sus casas ni se aventuren hacia lo alto de la montaña en medio de una tormenta de nieve. Pero el relato que te voy a contar a continuación es completamente real e incluso se cuenta con una fotografía como prueba de su veracidad. Demuestra que esta criatura de leyenda no tiene nada y no habita bajo la cama de los niños finlandeses ni dentro de sus armarios, sino que esta criatura habita en lo alto de las montañas de Ívalo. Para entrar en contexto de esta espeluznante historia real, debemos viajar al pasado, al auge de la Segunda Guerra Mundial, durante el año de 1942. En aquel periodo, del que fue quizá el conflicto armado más importante en la historia del mundo, Rusia y Finlandia se encontraban en medio de algo que la historia recuerda como la Guerra del Invierno, una especie de mini-guerra entre la Unión Soviética y los finlandeses, pues estos últimos estaban mostrando gran resistencia en contra de los soviéticos, quienes querían conquistar el mayor territorio posible para volverlo parte de su frente. Los rusos estaban buscando conquistar Finlandia. Como debes saber, en Finlandia hay muchos parajes congelados, con temperaturas bajísimas la mayor parte del año. Así que, aunque los soviéticos esperaban un rápido triunfo sobre los finlandeses, se vieron frenados y sus planes se vieron obstaculizados debido a la geografía y al clima de este territorio. El plan de los soviéticos era entrar a Finlandia por el norte de este territorio, pues este contaba con mucha menos seguridad que la parte sur, y tras haber penetrado la frontera norte de Finlandia, continuarían avanzando hasta tomar la capital del país. Por ello, los soviéticos se organizaron en dos bandos en aquella ocasión. El primero, y mucho más numeroso, que estaba conformado mayormente por campesinos jóvenes y unos cuantos soldados, avanzaría por los helados bosques para tomar la ciudad de Petsamo, al extremo norte del país, y de ahí avanzar hacia la capital, mientras que el segundo grupo, más pequeño y conformado únicamente por soldados profesionales rusos, avanzarían más allá de Petsamo, hacia el sur. Si bien el primer grupo era más numeroso, no avanzaría tanto,
y estaba conformado mayormente por campesinos, como te mencioné antes, que el ejército había reclutado. Este primer grupo resultaba de aún mayor importancia que el segundo, que seguiría avanzando hacia el sur, pues una vez tomado el territorio de Pétzamo por el primer grupo, los soviéticos contarían con una ventaja considerable sobre su enemigo, pues una vez habiendo conquistado el territorio de Pétzamo, avanzar hacia la capital del país finlandés sería pan comido. Por eso era tan importante esta guerrilla de campesinos que no eran soldados profesionales, pero sí eran muchísimos. El problema era que, para llegar a Pétzamo, la cuadrilla de soviéticos tendría que atravesar primero un territorio llamado Ivalo, una ciudad que está ubicada junto a un lago, el cual comunicaba esta zona con Pétzamo. Este páramo estaba completamente congelado, tanto árboles como raíces, y la vegetación, si bien estaba congelada, era muy numerosa y frondosa, por lo que pasar a través de este territorio con tanques, camiones y tanquetas era simplemente imposible, pues los espacios eran muy reducidos y estrechos, lo cual significaba que los soviéticos tendrían que atravesar todo aquel territorio a pie. Esta actividad no habría representado ningún problema, de no ser porque, en el invierno de 1942 que ocurre esta historia, las temperaturas en Finlandia alcanzaron unos agresivos -49 grados centígrados. Recuerda que los hombres soviéticos que buscaban abrirse paso entre el bosque helado de Ivalo no eran militares, sino simples campesinos que la Unión Soviética había arrancado de sus hogares y los había arrojado a una guerra de naciones en la que ellos no tenían nada que ver. Y ahora, en vez de estar cosechando y criando a sus animales en sus granjas, los estaban mandando sin que ellos supieran a la boca del lobo. O de hecho, los mandaban a la boca de una criatura mucho más terrible y peligrosa que un simple lobo. Pronto, los soviéticos comprenderían por qué la frontera norte de Finlandia estaba tan poco resguardada, y el gobierno de este país había centrado casi toda su fuerza militar en el sur. Y es que el territorio finlandés era tan hostil en el norte que él mismo se defendía solo, y exterminaba a todo aquel que osara atravesar por el territorio de Ivalo, rumbo hacia Helsinki, la capital finlandesa. Hay registros de que, ya en las primeras noches que los rusos se internaron en aquellas tierras congeladas de Finlandia, los hombres caían fulminados de frío durante las noches, y decenas de muertos les daban los buenos días a sus compañeros soviéticos que levantaban el campamento para seguir avanzando. Además, debido a las bajas temperaturas, las provisiones se agotaban más pronto de lo común, o se congelaban y quedaban inservibles. Incluso existen rumores de que varios soviéticos de esta cuadrilla debieron recurrir al canibalismo para sobrevivir en aquel territorio finlandés tan hostil, un mismísimo infierno sobre la tierra, un infierno congelado. Y como si esto fuera poco, cuando los soviéticos llegaron a un poblado llamado Karelia, les empezaron a llegar rumores e historias de que algo habitaba en los bosques de Ivalo, territorio que ya se encontraba cada vez más cerca y que era vital para los soviéticos para así poder llegar a Pétzamo, su objetivo final. Algo antiquísimo y salvaje, una criatura ancestral que era dueña de aquel bosque de Ivalo y desollaba, según los locales, a todo aquel que atravesara ese bosque. Era una leyenda que los padres finlandeses contaban a sus hijos desde hacía muchas generaciones, y decían que esta criatura actuaba y cazaba principalmente cuando las temperaturas alcanzaban sus puntos más bajos, justo como estaba ocurriendo durante aquel invierno de 1942.
Varios locales intentaron disuadir a los soviéticos de que se marcharan de aquella zona y siguieran avanzando hacia Ívalo, pues para ellos era inevitable que fueran a toparse con esta criatura, pues todas las condiciones se prestaban para que los soviéticos fueran emboscados por este monstruo dentro del bosque de Ívalo. Pero los militares de alto rango, al mando de esa cuadrilla soviética, comprendieron que se trataba de una táctica sucia por parte de los finlandeses, que estaban empleando una guerra psicológica e indirecta para lograr asustar a sus hombres y que estos no quisieran seguir adelante con su conquista. Los militares soviéticos inferían que sus enemigos sabían que su cuadrilla estaba mayormente conformada por campesinos supersticiosos e ignorantes, los cuales no tenían estudios. De hecho, muchos eran analfabetas, y por ende, creerían cualquier cuento de brujas que los locales les contaran. De hecho, los pobres campesinos soviéticos ya creían todas esas historias cuando estaban rumbo hacia el bosque de Ívalo, y como si el maldito frío bajo cero no fuera suficiente como para aterrarlos por sus vidas, ahora también tenían en su mente a aquella criatura que les habían mencionado los locales de Karelia y también los locales de otros poblados aún más cercanos a Ívalo. La criatura a la que los finlandeses se referían en estas historias era denominada como Surma, una bestia con aspecto de perro gigante y cola de serpiente, el cual, según su folclore, era el guardián de Tuonela, es decir, del inframundo. Y así como el mismo Wendigo en los Estados Unidos, esta criatura habitaba en aquel bosque congelado de Ívalo. ¿Recuerdas que los soviéticos tuvieron que recurrir al canibalismo estando en los territorios próximos a Ívalo, supuestamente? Pues el canibalismo es una de las acciones que son inducidas por el Wendigo, como debes saber si ya llevas un tiempo en el canal. ¿Te imaginas que este tal Surma fuera la misma entidad que el Wendigo, pero denominado Surma por los finlandeses? Eso sí que sería interesante. En fin, tras escuchar estas historias estando en el último poblado antes de llegar a Ívalo, los hombres votaron para atravesar Ívalo a través de la carretera y no atravesando el bosque, para así evitar a la criatura que, según los locales, ahí habitaba, y que sin duda se encontrarían si atravesaban el bosque. Riesgo que podrían evitar si rodeaban a través de la carretera. Aunque atravesar la carretera significaba quedar como un punto más fácil para los finlandeses. Pero los soldados no tenían ni voz ni voto en aquella situación, y para demostrar su superioridad y que los finlandeses solo estaban jugando sucio en la llamada Guerra del Invierno, los líderes de ese pelotón ordenaron que seguirían atravesando por el bosque de Ívalo y no a través de la carretera que rodeaba, ignorando las advertencias de los pobladores sobre la presencia del Surma en el interior del bosque. Y así, aquel pelotón soviético ingresó ese mismo día en el corazón del temido bosque de Ívalo, temblando de miedo, sin saber que aquella sería la última vez que verían la luz del día, y nadie jamás volvería a saber de ellos ni los volverían a ver, al menos no en una sola pieza. Antes de llegar a la parte más escalofriante de esta crónica real, déjame pedirte que le des like a este video y te suscribas a mi canal si te gusta mi forma de narrar historias. No olvides seguirme en mis cuentas de TikTok, Instagram, Facebook y Spotify, así como en mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso. Si deseas adquirir mi novela de terror Demonios de Luna Llena en Amazon, el link para que lo hagas está abajo en la descripción de este video. Si quieres que narre tu experiencia paranormal aquí en el canal, envíamela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Ahora bien, sigamos con el relato.
A la mañana siguiente, el ejército finlandés que estaba acampando a unos metros más allá del bosque de Ivalo, sabiendo que por ahí buscaban llegar los enemigos soviéticos, vieron un humo negro que provenía del corazón del bosque, elevándose por entre los altísimos árboles cubiertos de nieve. Aquella nube de humo negro era fácilmente visible entre la pulcra e inmaculada nieve blanca que cubría todo el panorama. A los finlandeses se les hizo muy extraño aquel humo y sabían que no podía provenir de los rusos, pues ningún ejército podría ser tan estúpido como para revelar su posición de esa manera. Así que debía ser alguien más, por lo que, intrigados y preocupados por quién o qué podría estar produciendo ese humo en medio del bosque de Ivalo, los soldados finlandeses se internaron en el bosque para averiguarlo. Lo que hallaron ahí era indescriptible, simplemente innombrable. Todo el bosque apestaba a cadáver y a muerte, a carne en descomposición, a pesar de la nieve y el suelo congelado que debieron haber neutralizado todo aroma de muerte. La nieve no estaba inmaculada en esa zona, sino que se había teñido completamente de carmesí, bañada y regada por la sangre de los soviéticos, de quienes solo quedaban algunas prendas de sus uniformes, regadas por ahí y por allá. Pero prácticamente lo único que quedaba de ellos eran algunas vísceras regadas por todo el sitio, incluso algunas colgando de las ramas de los árboles. Los finlandeses sabían que no habían sido ellos los responsables de tal carnicería, pero si no habían sido ellos, entonces, ¿quién había destrozado a aquel pelotón soviético la noche anterior en el bosque de Ivalo? Lo más curioso es que también olía a carne quemada, pues alguien o algo había quemado algunos cuerpos. De ahí provenía el humo que los soldados finlandeses habían visto elevarse por encima de los árboles. Al parecer, el culpable de aquella matanza se había dado el tiempo y el gusto de rostizar algunos cuerpos. Era evidente que había habido un enfrentamiento durante la noche en ese lugar, pues había cientos de casquillos de bala tirados por toda la nieve, pero todos estos casquillos pertenecían a los soviéticos. El enemigo que los había abatido no había disparado un solo tiro y, sin embargo, no había ni un solo soviético vivo que pudiera narrar lo ocurrido durante la noche en el bosque de Ivalo. Pero de cierta forma, sí había un solo testigo de la matanza ocurrida aquella noche de invierno en 1942 en Ivalo. Un testigo que no podía hablar, ni podría hacerlo jamás, pues no tenía ya una boca, ni cerebro, ni huesos, ni cabeza. Testigo que fue fotografiado para la posteridad como prueba del macabro hallazgo que hicieron los finlandeses aquella mañana en Ivalo. Lo que estás viendo en pantalla no es otra cosa sino la piel de uno de los soldados soviéticos que le fue arrancada de tajo, como quien se quita un abrigo, y había sido colocada por el agresor en lo alto de un árbol y había sido extendida como si fuera una bandera, una señal de advertencia, una declaración de guerra para todo aquel local o extranjero que osara transgredir los territorios del Surma, susurró uno de los soldados finlandeses, y entonces todos comprendieron que no había misterio que resolver. El responsable de aquella carnicería, quien había evitado que el enemigo soviético atravesara Ivalo para llegar a Petsamo, había sido nada más y nada menos que el Surma, la bestia ancestral que habitaba ese bosque desde tiempos de los vikingos, aquel rey del infierno finlandés que desollaba a cualquier intruso que entrara en su bosque. Y sabiendo esto, con el corazón encogido, no de tristeza por la muerte de los soviéticos, sino de terror, al saber que podían correr la misma suerte si se quedaban ahí, los soldados finlandeses se dieron media vuelta
y dejando todo como estaba, aquel espectáculo de horror, salieron del bosque de Ívalo, mientras la piel desprendida de aquel pobre soldado soviético colgaba de un árbol y ondeaba como una bandera, mecida por el aire gélido que soplaba furioso aquella mañana invernal, como diciéndole a los finlandeses que hacían lo correcto en marcharse de ahí, pues el Surma, aquel demonio ancestral del invierno, seguía rondando Ívalo. Siempre está ahí, siempre ha estado y siempre lo estará, pues este es su hogar, y todo aquel que ose atravesarlo correrá la misma suerte que los soldados desollados por él en el año de 1942. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que haya sido lo que fulminó a los soviéticos en Ívalo en el invierno de 1942? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides compartir este video con todos tus conocidos y darle like si fue de tu agrado. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Sígueme en mi TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify, así como en mi canal de YouTube secundario, Rix y los Amos del Multiverso. Si deseas comprar mi libro Demonios de Luna Llena en Amazon, el link para que lo hagas está en la descripción del video, así como mi correo electrónico para que me mandes tu experiencia paranormal y yo pueda narrarla en el canal. Esto fue El Grimorio de Rix y la bestia que ronda en los bosques de Finlandia. Nos vemos en la oscuridad.